La azafata despreció a dos pilotos gemelas afrolatinas sin saber que su padre era dueño del avión. Allí estaba ella, bloqueando la puerta de la cabina, riéndose de ellas. Dos chicas afrolatinas de 16 años con uniformes de piloto, y las trataba como si estuvieran jugando a disfrazarse. «Cariño», dijo con esa sonrisa condescendiente, «no sé a qué juego estás jugando, pero esto no es un avión de juguete». La gemela más joven mantuvo la calma, su voz firme. «Somos sus pilotas para este vuelo charter». Fue entonces cuando la risa de la azafata se volvió más aguda, más cruel. «¿Pilotas? Ustedes dos parecen que deberían estar pidiendo selfies, no volando una aeronave de 30 millones de euros». Los pasajeros estaban observando, algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. La gemela mayor dio un paso adelante, intentándolo una vez más. «Señora, tenemos nuestras credenciales». Pero ella la interrumpió. «Voy a llamar a seguridad, esto ha ido demasiado lejos». Lo que esta azafata no sabía era que el jet en el que estaba parada pertenecía a su padre, y en solo unos minutos todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder 2 horas antes. Bienvenidos de nuevo a Historias Negras y Golpeadas. Si eres nuevo aquí, acabas de unirte a una comunidad dedicada a la verdad, la justicia y la supervivencia. Muestra algo de amor haciendo clic en el botón de me gusta y suscribirse. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario sobre desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Sofía y Valentina Mendoza se despertaron esa mañana con mariposas en el estómago. Gemelas idénticas, 16 años. Y hoy era el día con el que habían soñado desde que eran niñas pequeñas. Su primer vuelo charter real. No una sesión de entrenamiento, no una simulación. Un vuelo real con pasajeros reales en un jet de lujo real. Estaban frente al espejo en su hogar familiar modesto pero cálido. Ambas llevaban sudaderas idénticas de la Academia de Aviación, sus ojos brillantes con esa emoción que solo viene cuando los sueños están a punto de convertirse en realidad. Valentina, la un poco más extrovertida de las dos, no podía contenerse. «Sofía, ¿puedes creer que realmente estamos haciendo esto? Nuestro primer charter real». Sofía, más reservada, más reflexiva, le sonrió a su hermana. «Mamá estaría tan orgullosa», dijo suavemente. Y así, la emoción se mezcló con algo más, algo agridulce, porque su madre no estaba allí para ver este día. Su madre, Carmen Mendoza, una hermosa mujer afrolatina, con ojos que brillaban cuando hablaba del cielo, había fallecido hace 2 años cuando las gemelas tenían solo 14 años. El cáncer de mama se la había llevado, pero sus sueños para sus hijas seguían vivos. Las gemelas aún podían recordar siendo niñas pequeñas, acurrucadas a cada lado de su madre, mientras ella les leía historias sobre Amelia Earhart, sobre Bessie Coleman, sobre todas las mujeres que habían roto barreras en la aviación. Carmen señalaba las imágenes en esos libros y decía, «Esas van a ser ustedes dos algún día, mis bebés tocando las nubes». Recordaban otro momento también, claro como el día. Tenían 12 años en su primera lección de vuelo. Su madre había estado de pie en la pista, manos juntas, lágrimas corriendo por su rostro mientras las veía subir a ese pequeño avión de entrenamiento. Cuando habían aterrizado, las había abrazado tan fuerte que apenas podían respirar. «Nacieron para volar», había susurrado. Ahora, a los 16 años, eran las pilotas certificadas más jóvenes de toda su región. Habían registrado más de 800 horas de vuelo cada una. Habían pasado cada prueba, cada certificación, cada desafío que se les presentó. Y lo habían hecho mientras lloraban a su madre, mientras apoyaban a su padre, mientras se demostraban a sí mismas y al mundo que la edad era solo un número cuando se trataba de habilidad y dedicación. Su padre, Ricardo Mendoza, estaba de pie en el umbral de su habitación, observando a sus hijas prepararse. Era un hombre afrolatino distinguido de casi 50 años, con una fuerza tranquila que irradiaba de cada parte de él. Sus ojos contenían orgullo, pero también preocupación. Sabía cómo podía ser el mundo para sus hijas, conocía los desafíos que enfrentarían.
Su madre siempre dijo que ustedes dos tocarían las nubes, dijo, su voz cargada de emoción. Ambas chicas corrieron hacia él, envolviéndolo en un abrazo apretado. Estamos haciendo esto por ella, papá, dijo Valentina. Por ella y por nosotras, agregó Sofía. Lo que las gemelas no sabían era que su padre guardaba un secreto, uno grande. Ricardo Mendoza no era solo un padre orgulloso viendo a sus hijas perseguir sus sueños. Era Ricardo Mendoza, CEO y propietario del Grupo de Aviación Mendoza, una de las compañías de aviación privada más grandes del país. Poseía múltiples servicios charter, instalaciones de mantenimiento de aeronaves y escuelas de vuelo. Había construido un imperio, pero lo había mantenido oculto de sus hijas porque quería que ganaran sus alas por su propio mérito. No quería que nadie les diera oportunidades por su apellido. Quería que el mundo las respetara por quienes eran, no por ser hijas de quién. Ricardo había construido todo desde la nada. Había comenzado como mecánico en la Fuerza Aérea, ascendió hasta convertirse en piloto militar y después de su servicio había tomado cada euro que había ahorrado e invertido sabiamente. Bienes raíces, luego aviación, luego más aviación. Sus hijas sabían que trabajaba como consultor en la industria de la aviación. No tenían idea de que era su dueño. Mientras las conducía a la terminal privada esa mañana, sus manos agarraban el volante un poco más fuerte de lo habitual. Orgullo y preocupación se mezclaban en su rostro en igual medida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mónica Velasco tenía su propia rutina matutina. Estaba de pie en su apartamento de lujo, rodeada de la evidencia de su éxito. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de ella con celebridades, políticos, incluso realeza. 20 años en aviación privada le habían dado acceso a un mundo con el que la mayoría de la gente solo soñaba. Se miró en el espejo y recitó sus afirmaciones matutinas. Excelencia, estándares, prestigio. Estas no eran solo palabras para Mónica. Eran su identidad. Se enorgullecía de proteger la marca de la aviación de lujo. Se veía a sí misma como una guardiana de la calidad. Pero la historia de Mónica era más complicada de lo que parecía. No había nacido en el lujo. Se había abierto camino desde vuelos comerciales de clase económica, donde había enfrentado su propia cuota de discriminación como mujer tratando de triunfar en una industria dominada por hombres. Había luchado duro por cada promoción, cada oportunidad, cada paso en la escalera. Y en algún lugar del camino, toda esa lucha la había endurecido. El éxito la había hecho olvidar lo que se sentía ser dudada. La había convertido en la misma cosa contra la que había luchado alguna vez. Alguien que excluía a otros en lugar de levantarlos. Esa mañana se sentó en una cafetería con una colega y su sesgo se mostró de maneras sutiles. Estas compañías charter están contratando a cualquiera ahora, dijo, sacudiendo la cabeza. Los estándares están bajando. Su colega la miró confundida. ¿Qué quieres decir? Los labios de Mónica se presionaron en una línea delgada. Sabes exactamente lo que quiero decir. La imagen importa en este negocio. Nuestros clientes tienen expectativas. Revisó el manifiesto de pasajeros para el vuelo de hoy. Ejecutivos de tecnología de alto perfil volando a San Sebastián. Necesitaba que todo fuera perfecto. El nombre del piloto llamó su atención. Capitana S. Mendoza. Primera oficial Bo Mendoza. Sonrió para sí misma. Los profesionales. Asumió que eran los pilotos hombres blancos que había conocido el mes pasado con nombres similares. No verificó más. No pensó que necesitaba hacerlo. Y esa suposición, ese sesgo cómodo, estaba a punto de llevar a uno de los mayores errores de su carrera. Cuando Sofía y Valentina llegaron al hangar privado, eran todo negocio. Sus uniformes eran perfectos, planchados impecablemente, su cabello recogido profesionalmente. El personal de tierra las saludó con sonrisas cálidas. «Buenos días, capitanas». Las gemelas sintieron una oleada de orgullo cada vez que alguien las llamaba así. Capitanas. Se habían ganado ese título. Realizaron su inspección previa al vuelo con cuidado meticuloso, verificando cada sistema, cada indicador, cada detalle.
Este era un Gulfstream G6750, uno de los jets privados más avanzados del mundo, valorado en 30 millones de euros. Lo trataron con el respeto que merecía. Fue entonces cuando llegó Mónica. Vio a dos chicas jóvenes afrolatinas cerca de la aeronave y su cerebro hizo un cálculo instantáneo inconsciente. No podían ser las pilotas, debían ser pasajeras, tal vez pasantes, tal vez hijas de alguien esperando para abordar. Se acercó con lo que pensó que era una sonrisa amigable, pero había condescendencia goteando de cada palabra. Cariños, el abordaje de pasajeros es en 20 minutos. Necesitan esperar en la sala. Valentina se volvió hacia ella. Profesional y clara. No somos pasajeras, somos la capitana Valentina Mendoza y la primera oficial Sofía Mendoza. La sonrisa de Mónica se congeló en su rostro. Se podía ver la confusión, la incredulidad, la negativa a aceptar lo que estaba escuchando. Lo siento, ¿qué? Sofía sacó sus credenciales, sus licencias de la FAA, sus certificaciones de vuelo, cada documento que probaba que eran exactamente quienes decían ser. Mónica las tomó como si estuviera manejando falsificaciones, examinando cada detalle como si estuviera buscando pruebas de que todo esto era falso. Su tono cambió de dulce a agudo en segundos. Esto debe ser un error. No hay manera. Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba eso, y trató de reformular. Ambas se ven tan jóvenes. Tenemos 16 años, dijo Valentina con calma, las pilotas comercialmente certificadas más jóvenes de la región. La incredulidad de Mónica estaba escrita en toda su cara. ¿16 años? ¿Volando un Gulfstream? La voz de Sofía permaneció firme, profesional. Hemos registrado más de 800 horas de vuelo cada una, señora. Hemos pasado cada certificación requerida por la autoridad aeronáutica y más. Pero Mónica ya estaba sacudiendo la cabeza, ya sacando su teléfono. Necesito verificar esto con operaciones, dijo, alejándose, su voz tensa con pánico apenas oculto. Llamó a Miguel Torres, el gerente de operaciones, y sus palabras salieron en una ráfaga. Miguel, hay dos chicas adolescentes aquí que dicen ser nuestras pilotas. Al otro lado de la línea, Miguel sonaba confundido. ¿Las gemelas Mendoza? Sí, están programadas para el vuelo 847. La voz de Mónica se elevó. No puedes estar hablando en serio, son niñas. La paciencia de Miguel claramente se estaba agotando. Están completamente certificadas, Mónica. Pilotas excepcionales, de hecho, las más jóvenes del programa. Mónica no lo aceptaba. Esto es una pesadilla de responsabilidad. Nuestros clientes esperan. Miguel la interrumpió. Nuestros clientes esperan vuelos seguros y profesionales. Las Mendoza entregan ambos. ¿Hay un problema real o solo estás incómoda? Mónica colgó, su rostro enrojecido de frustración y vergüenza. Había sido anulada, pero eso no significaba que se estuviera rindiendo. Los pasajeros comenzaron a llegar y Mónica inmediatamente cambió al modo encanto. 3 ejecutivos adinerados de tecnología. David Hutchinson, un multimillonario de Silicon Valley, su esposa Carolina y su socio comercial Marcos Chen. Pero incluso mientras sonreía y los saludaba con calidez practicada, seguía mirando nerviosamente a las gemelas. Sus comentarios pasivo-agresivos comenzaron casi de inmediato. Bueno, este será ciertamente un vuelo interesante. Carolina notó a las jóvenes pilotas y su rostro se iluminó con admiración genuina. Oh, Dios mío, son tan jóvenes. ¡Qué inspirador! La sonrisa de Mónica ahora era forzada, tensa en los bordes. Simplemente muy inesperado. David se acercó directamente a las gemelas, su mano extendida. ¿Ustedes dos son las pilotas? Eso es increíble. Valentina estrechó su mano con confianza. Es un honor volarlos hoy, señor. Pero Mónica no pudo evitarlo. Intervino, su voz dulce, pero sus palabras cortantes. Estoy segura de que harán su mejor esfuerzo. Todavía es muy temprano en sus carreras. La mandíbula de Sofía se tensó, pero se mantuvo profesional. Su padre le había enseñado que el profesionalismo era armadura. Deja que el trabajo hable por sí mismo. Una vez que los pasajeros estuvieron abordados y acomodados,
Las gemelas se dirigieron a la cabina para comenzar sus procedimientos previos al vuelo, pero Mónica las siguió, se posicionó justo en la puerta de la cabina, bloqueando su camino. «Necesito observar sus procedimientos previos al vuelo», anunció. «Por seguridad». Valentina la miró, confusión mezclándose con frustración. «Señora, ese no es el protocolo estándar para vuelos charter». La voz de Mónica era hielo. «Lo es cuando yo lo digo. Esta es mi cabina». Se quedó allí en la puerta, escrutando cada uno de sus movimientos, y luego comenzó a hacer preguntas condescendientes que cualquier estudiante de vuelo de primer año podría responder. ¿Saben qué hace este interruptor? ¿Qué tal este indicador? ¿Y este medidor? Sofía respondió cada pregunta perfectamente, su voz tensa pero controlada. Pero Mónica descartó cada respuesta correcta con 2 palabras: suerte de principiante. La paciencia de Valentina estaba comenzando a agrietarse. «Señora, realmente necesitamos enfocarnos en nuestra lista de verificación». La respuesta de Mónica fue aguda y degradante. «No me hables en ese tono, jovencita». La dinámica de poder era cristalina. Mónica no las estaba tratando como pilotas. Las estaba tratando como niñas jugando a fingir. Y luego hizo algo que la perseguiría. Caminó de regreso a la cabina, tomó el intercomunicador e hizo un anuncio lo suficientemente alto para que todos escucharan, incluidas las pilotas. «Damas y caballeros, por favor noten que tenemos pilotas muy únicas hoy. Estaré monitoreando el vuelo de cerca por su seguridad». Los pasajeros intercambiaron miradas confundidas. David se inclinó hacia su esposa. Eso fue extraño. En la cabina, las gemelas escucharon cada palabra. Intercambiaron miradas dolorosas, la humillación visible en sus jóvenes rostros a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarla. Sofía susurró a su hermana, su voz temblando ligeramente. «Solo respira, sabemos lo que estamos haciendo». Los ojos de Valentina brillaban con lágrimas no derramadas, pero asintió. Completaron su lista de verificación previa al vuelo, solicitaron autorización para rodar y se prepararon para mostrarle a todos exactamente de lo que eran capaces. Mónica finalmente dejó la cabina, pero se posicionó donde podía observarlas a través de la ventana de la puerta. Incluso el personal de tierra había notado la tensión. Un mecánico captó la mirada de Sofía a través de la ventana y sacudió la cabeza con simpatía, como diciendo: «Veo lo que está pasando y está mal. Si te sientes frustrado ahora mismo, si estás apoyando a estas jóvenes mujeres y preguntándote cómo va a terminar esto, asegúrate de presionar ese botón de suscripción. Esta historia está a punto de tomar giros que no creerás». Pero aquí hay una pregunta para ti. ¿Alguna vez te han dudado por cómo te ves? ¿Alguna vez has tenido que demostrar el doble solo para ser visto como la mitad de bueno? Deja tu respuesta en los comentarios. Hablemos de eso. El despegue fue impecable, perfecto de libro de texto. El Gulfstream se levantó de la pista con el tipo de suavidad que solo proviene de la habilidad y la precisión. Mientras ascendían a altitud de crucero, los pasajeros se recostaron en sus asientos, visiblemente impresionados. Carolina se volvió hacia su esposo con ojos muy abiertos. «¡Wow! Ese fue el despegue más suave que he experimentado en un jet privado». Pero Mónica, de pie en la cocina, forzó una sonrisa tensa. «Suerte de principiante», murmuró, lo suficientemente alto para que la gente escuchara. Marcos Chen escuchó su comentario y frunció el ceño. «Eso me pareció habilidad experta», dijo con puntualidad, pero Mónica simplemente se dio la vuelta, no dispuesta a admitir lo que se estaba volviendo cada vez más obvio para todos los demás. Estas jóvenes mujeres sabían exactamente lo que estaban haciendo. En la cabina, una vez que alcanzaron la altitud de crucero y activaron el piloto automático, las gemelas finalmente tuvieron un momento para respirar. Pero el dolor aún era fresco. La voz de Valentina estaba tensa de ira y dolor. «No puedo creer que anunciara eso a los pasajeros como si fuéramos algún tipo de riesgo de seguridad». Sofía mantuvo sus ojos en los instrumentos, pero sus palabras llevaban el peso de una experiencia que no deberían haber tenido a los 16. «Papá siempre dijo que enfrentaríamos esto».
Nos dijo que tendríamos que ser el doble de buenas para ser vistas como la mitad de buenas. La frustración de Valentina se desbordó. Somos el doble de buenas, Sofía. Somos las pilotas certificadas más jóvenes de la región. Hemos registrado más horas que pilotas del doble de nuestra edad. Hemos pasado cada prueba con gran éxito, y todavía no es suficiente para personas como ella. Hubo un momento de pesado silencio, y luego ambas chicas escucharon la voz de su madre en sus recuerdos. Las palabras de Carmen, habladas tantas veces cuando eran más jóvenes, resonaron en la cabina como si estuviera allí mismo con ellas. Bebés, el mundo las dudará. Su trabajo es demostrar que están equivocados todos los días. No con ira, no con amargura, sino con excelencia que habla tan fuerte que la duda no tiene más opción que guardar silencio. El teléfono de Sofía vibró, sacándolas a ambas de vuelta al presente. Un mensaje de texto de papá iluminó la pantalla. ¿Cómo va su primer vuelo charter, cariño? Sofía respondió, tratando de mantenerlo ligero pero honesto. Volando perfectamente, lidiando con algunos desafíos. No quería preocuparlo, pero tampoco podía mentir. En su oficina en Madrid, Ricardo Mendoza leyó ese mensaje y sintió que su estómago caía. Sus hijas eran las cosas más importantes en su mundo. Eran todo lo que le quedaba de Carmen, y la frase «lidiando con algunos desafíos» activó cada instinto protector que tenía. Ricardo Mendoza estaba sentado en una oficina moderna de un rascacielos, rodeado del éxito que había construido ladrillo por ladrillo. Mendoza Holdings poseía bienes raíces comerciales, carteras de inversión y la joya de la corona, el grupo de aviación Mendoza. Lo había mantenido todo oculto de sus hijas porque recordaba lo que Carmen le había dicho cuando las gemelas hablaron por primera vez sobre convertirse en pilotas. No pavimentes su camino, mi amor. Déjalas construirlo ellas mismas, pero siempre, siempre está listo para atraparlas si caen. Así que había observado desde las sombras, asegurándose de que tuvieran oportunidades, pero nunca jalando hilos, asegurándose de que ganaran cada logro para que nadie pudiera quitárselo. Pero ahora algo estaba mal, podía sentirlo. Inmediatamente llamó a Patricia Morrison, la presidenta de la división Charter. Patricia respondió al segundo timbre, su voz profesional y cálida. «Ricardo, qué bueno escucharte». Ricardo no perdió tiempo con formalidades. «Patricia, mis hijas están en el vuelo 847 hoy. Sofía acaba de enviarme un mensaje de que están lidiando con desafíos. ¿Puedes verificar si ha habido algún problema?» Patricia abrió los datos de vuelo en vivo en su computadora. Todo muestra normal desde un punto de vista técnico. La trayectoria de vuelo es perfecta. Todos los sistemas en verde. Ricardo presionó más. ¿Puedes acceder al audio de la cabina? Necesito saber que están bien. Patricia vaciló. Ricardo, eso es típicamente solo para investigaciones. Pero la voz de Ricardo llevaba una autoridad tranquila que no dejaba lugar a argumentos. Patricia, soy dueño de esta compañía, por favor. Hubo una pausa y luego Patricia sacó las grabaciones. Comenzó a escuchar y mientras el audio se reproducía, su expresión cambió de neutral a horrorizada. Escuchó la condescendencia de Mónica en el hangar. Escuchó la llamada telefónica donde Mónica llamó a las gemelas chicas adolescentes que dicen ser pilotas. Escuchó el cuestionamiento inapropiado en la cabina. Y luego escuchó el anuncio público sobre el intercomunicador, el que Mónica esencialmente le dijo a los pasajeros que no confiaran en sus pilotas. Cuando terminó la grabación, la voz de Patricia estaba llena de furia profesional. «Ricardo, lo siento mucho. Esto es completamente inaceptable». La voz de Ricardo estaba controlada, pero había algo peligroso debajo. «¿Cuál es el nombre de la azafata?» Patricia verificó el manifiesto de la tripulación. «Mónica Velasco. Ha estado con nosotros durante años. Tripulación senior». Ricardo ya estaba de pie, ya agarrando su chaqueta. «Ya no. ¿Dónde están aterrizando?» Patricia miró el plan de vuelo. «Aeropuerto de San Sebastián, aproximadamente 90 minutos desde ahora». Ricardo ya se dirigía a la puerta. «Las veré allí personalmente». Mientras salía de su oficina, su asistente corriendo para seguirle el ritmo,
La mente de Ricardo volvió a un momento que intentaba no pensar con demasiada frecuencia. Carmen en su lecho de muerte, su hermoso rostro demacrado por el cáncer, pero sus ojos aún feroces con amor por su familia. Había agarrado su mano con la poca fuerza que le quedaba y le hizo prometer: protege a nuestras niñas, Ricardo, pero también déjalas volar libres. No dejes que el mundo les corte las alas, pero no las enjuales tratando de mantenerlas a salvo. Es un equilibrio difícil, pero lo encontrarás. Confío en ti. Él le había prometido: te lo prometo, mi amor, siempre. Ahora estaba a punto de cumplir esa promesa. De vuelta en el vuelo, golpeó una turbulencia menor. Era completamente normal, el tipo de perturbación atmosférica que ocurre en casi todos los vuelos. Las gemelas ajustaron su altitud suavemente, siguiendo procedimientos estándar sin siquiera pensar en ello. Era una segunda naturaleza para ellas. Las manos de Sofía se movieron sobre los controles con facilidad practicada. Turbulencia menor, ajustando al nivel de vuelo 410, dijo con calma a Valentina. Pero antes de que pudieran completar el ajuste, la voz de Mónica llegó a través del intercomunicador, aguda con pánico apenas oculto. «Pilotas, reporten, ¿qué está pasando?». Sofía presionó el botón, su voz profesional y firme. «Turbulencia menor, señora, ya corregido, todo está estable». Pero Mónica no estaba satisfecha. Se volvió hacia los pasajeros, su voz lo suficientemente alta como para llevar a la cabina a través de las paredes delgadas. «No se preocupen todos. Estoy monitoreando la situación de cerca». Era una declaración diseñada para socavar a las pilotas, para sugerir que necesitaban supervisión, que no se podía confiar en ellas, y Carolina había tenido suficiente. Se levantó de su asiento, su voz clara y firme. «Disculpe, ¿hay realmente un problema con este vuelo?». Mónica se volvió hacia ella, tratando de mantener su compostura. «Solo siendo cautelosa, son muy inexpertas». David se levantó también, su presencia ejecutiva de Silicon Valley comandando la cabina. «Me parecen perfectamente competentes. ¿Qué está pasando realmente aquí?». Las defensas de Mónica se levantaron inmediatamente. «Tengo 20 años en esta industria». Pero Marcos la interrumpió, su voz aguda con ira apenas contenida. «Y ellas tienen las certificaciones para estar en esa cabina. ¿Usted las tiene?». La tensión en la cabina explotó. El rostro de Mónica se puso rojo. «¿Cómo se atreve a cuestionar mi juicio?». Carolina dio un paso más cerca, su voz como acero. «Estamos cuestionando su comportamiento. Ha estado socavando a esas pilotas desde que abordamos. No somos ciegos y no somos estúpidos». David sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Estoy documentando esto porque lo que estoy viendo se siente mucho como discriminación y quiero un registro de ello». El pánico de Mónica era visible ahora. «Están malinterpretando la situación. Solo estoy asegurando la seguridad de los pasajeros». Marcos sacudió la cabeza disgustado. Al dudar públicamente de pilotas calificadas, al hacer anuncios sugiriendo que no son capaces basándose en qué exactamente, ¿qué preocupaciones de seguridad específicas tiene? Y esa era la pregunta que Mónica no podía responder porque no había ninguna preocupación de seguridad. No había ninguna razón legítima para su comportamiento. La única razón era sesgo, prejuicio, suposiciones basadas en nada más que la edad y la raza de dos jóvenes mujeres que no habían hecho absolutamente nada malo. Mónica abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salieron palabras. Se retiró a la cocina, su rostro enrojecido de ira y vergüenza, sus manos temblando. En la cabina, las gemelas habían escuchado cada palabra de la confrontación a través de las paredes delgadas. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes ahora. No lágrimas de dolor, sino lágrimas de alivio, de vindicación, de gratitud. «Sofía», susurró, su voz quebrándose. «La gente nos está defendiendo. Extraños están defendiéndonos». Sofía agarró la mano de su hermana, apretándola fuerte. «Lo sé, pero no podemos perder el enfoque ahora. Aterrizamos este avión perfectamente. Esa es nuestra respuesta, así es como demostramos que pertenecemos aquí».
Valentina asintió, secándose los ojos, respirando profundamente y reenfocándose en los instrumentos frente a ella. La aproximación a San Sebastián era una de las más desafiantes del país. Es un aeropuerto costero con vientos impredecibles y un terreno que requiere precisión y habilidad. Este no era el lugar para principiantes, era donde los pilotos experimentados demostraban su valía. Las gemelas comenzaron su descenso, comunicándose con el control de tráfico aéreo con voces tranquilas y profesionales. San Sebastián aproximación, vuelo 847, descendiendo a 4.000 metros. La voz del controlador regresó. Vuelo 847, tienen autorización para la aproximación visual a la pista 22, vientos 290 a 15 con ráfagas de 22. Eran condiciones desafiantes, pero nada que no pudieran manejar. Sofía voló la aproximación con precisión absoluta, cada ajuste suave y calculado. Valentina anunció altitudes, velocidades, puntos de control. Trabajaron juntas como si hubieran estado haciendo esto durante décadas, no meses. En la cabina, los pasajeros estaban callados ahora, mirando por las ventanas mientras las montañas se acercaban, mientras la pista aparecía en la distancia. Incluso Mónica había detenido su comentario, agarrando el borde del mostrador de la cocina mientras el suelo se precipitaba hacia ellas. El aterrizaje fue poesía. El Gulfstream tocó tierra tan suavemente que los pasajeros apenas lo sintieron. El tipo de aterrizaje que los pilotos experimentados envidiarían. El control de tráfico aéreo llegó por la radio y había admiración en la voz del controlador. Aproximación hermosa, vuelo 847, bienvenidas a San Sebastián. En el momento en que las ruedas tocaron el suelo, los pasajeros estallaron en un aplauso espontáneo. David estaba de pie aplaudiendo con entusiasmo. Eso fue magistral, absolutamente magistral. Carolina estaba secándose las lágrimas de los ojos. He volado cientos de veces y ese es uno de los mejores aterrizajes que he experimentado. Marcos estaba sacudiendo la cabeza asombrado. Increíble, simplemente increíble. Mónica estaba de pie en silencio, sus brazos cruzados, su rostro pálido. Sabía que algo estaba muy, muy mal. Mientras la aeronave rodaba hacia la terminal privada, Valentina notó algo inusual. Sofía, hay un comité de recepción. El estómago de Sofía cayó cuando vio lo que su hermana estaba viendo. Patricia Morrison, la presidenta de la división Charter, de pie con personal de seguridad y personal de operaciones, y un helicóptero negro estaba aterrizando cerca. «Eso no es normal», dijo Sofía en voz baja. «Algo está pasando». Completaron sus procedimientos de apagado con el mismo profesionalismo que habían mostrado durante todo el vuelo. Cada interruptor, cada sistema asegurado y documentado. Cuando finalmente abrieron la puerta de la cabina y entraron a la cabina, los pasajeros las rodearon inmediatamente. Carolina jaló a ambas chicas en un abrazo. Fueron increíbles, verdaderamente increíbles. David estrechó sus manos, su agarre firme y respetuoso. He volado con algunos de los mejores pilotos del mundo y ustedes dos están justo ahí con ellos. Marcos les entregó su tarjeta de presentación. Si alguna vez necesitan algo, y quiero decir cualquier cosa, me llaman. Lo que hicieron hoy fue extraordinario. Pero incluso cuando las gemelas aceptaban el elogio, podían ver a través de las ventanas que algo serio estaba a punto de suceder. Mónica estaba de pie, aparte de todos, y por primera vez se veía genuinamente asustada. ¿Alguna vez has defendido a alguien que está siendo tratado injustamente? ¿Alguna vez has sido testigo de discriminación y has tenido que elegir si hablar o permanecer en silencio? Esos pasajeros eligieron hablar y sus acciones están a punto de cambiar todo. Si esta historia te está llegando al corazón, presiona ese botón de me gusta y suscríbete. Estamos llegando a la parte más poderosa, y aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué habrías hecho si fueras un pasajero en ese vuelo? ¿Habrías hablado o te habrías quedado callado? Dímelo en los comentarios. Patricia Morrison abordó la aeronave y su presencia inmediatamente comandó atención. Era una mujer de unos 50 años, vestida elegantemente con el tipo de autoridad que venía de años dirigiendo operaciones importantes.
Señorita Velasco, dijo, su voz profesional pero fría, por favor, venga conmigo. La confianza de Mónica, ya sacudida, vaciló completamente. Por supuesto, señora Morrison, pero su voz traicionó su miedo. Sabía que la presidenta de la división Charter no se reunía personalmente con los vuelos, a menos que algo serio hubiera sucedido. Luego, del helicóptero que acababa de aterrizar, emergió una figura. Ricardo Mendoza pisó la pista con un traje a medida y había un poder tranquilo irradiando de cada parte de él. Las gemelas lo vieron a través de las ventanas de la aeronave y sus rostros mostraron puro shock y confusión. «Papá». La voz de Valentina era alta de incredulidad. «¿Qué está haciendo aquí?». La mente de Sofía estaba acelerada, tratando de juntar las piezas de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué su padre estaba en el aeropuerto? ¿Por qué había llegado en helicóptero? ¿Por qué la presidenta de la compañía estaba allí? Mónica se había movido a la puerta de la aeronave y escuchó la exclamación de Valentina. «Papá», susurró, y el color se drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto un grifo. Ricardo caminó directamente hacia la aeronave, directamente hacia sus hijas, y las jaló a ambas en sus brazos. «¿Están bien mis niñas?», preguntó, y había tanto amor y tanta furia apenas controlada en su voz que todos a su alrededor podían sentirlo. Sofía todavía estaba confundida. «Estamos bien, pero papá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Patricia dio un paso adelante y cuando habló, sus palabras aterrizaron como bombas. «El señor Mendoza es el propietario del Grupo de Aviación Mendoza. Es el accionista mayoritario de toda esta compañía». Las bocas de las gemelas se abrieron en perfecta sincronización. «¿Qué?», dijeron al unísono. Ricardo miró a sus hijas y había disculpa en sus ojos. Quería decírselo de manera diferente, quería que lo descubrieran cuando estuvieran listas, pero escuché lo que sucedió en este vuelo y tenía que estar aquí. Se volvió hacia Mónica y su voz bajó a ese acero tranquilo que de alguna manera es más aterrador que gritar. «Usted dudó de mis hijas, quiero saber por qué». Mónica estaba tartamudeando ahora, toda su confianza anterior completamente desaparecida. «Señor Mendoza, solo estaba siendo minuciosa. Son tan jóvenes y pensé». Ricardo la interrumpió. «Están certificadas, están calificadas, son excepcionales. ¿Qué más importa?». Mónica lo intentó de nuevo. Desesperada ahora. «Tengo 20 años de experiencia en esta industria. Sé lo que los clientes esperan». Fue entonces cuando David Hutchinson dio un paso adelante. Su presencia ejecutiva multimillonaria respaldando a las gemelas. «Esperábamos pilotas profesionales, y eso es exactamente lo que obtuvimos. Pilotas excepcionales que ejecutaron un vuelo perfecto hasta que usted intentó socavarlas en cada momento». Carolina agregó, su voz aguda con ira. «Usted nos hizo sentir incómodos, señorita Velasco». «No ellas, usted». Patricia sacó una tableta y puso en cola las grabaciones de audio. «Señorita Velasco, creo que necesita escuchar esto». Presionó reproducir y la propia voz de Mónica llenó la cabina. El saludo condescendiente en el hangar. «Cariños, el abordaje de pasajeros es en 20 minutos. La llamada telefónica a operaciones. Hay 2 chicas adolescentes aquí que dicen ser nuestras pilotas. El cuestionamiento inapropiado en la cabina. Suerte de principiante». Y finalmente el anuncio sobre el intercomunicador. «Tenemos pilotas muy únicas hoy. Estaré monitoreando el vuelo de cerca por su seguridad». Con cada grabación, el rostro de Mónica se volvía más pálido. Escucharse a sí misma, escuchar el tono, escuchar las implicaciones de sus palabras reproducidas frente a todos. Se dio cuenta de cómo sonaba, cómo se veía, lo que había hecho. «Yo no lo dije así», susurró. «Solo estaba…». Pero las palabras murieron en su garganta porque no había una buena manera de terminar esa oración. La voz de Ricardo era tranquila, pero llevaba a través de la cabina como un trueno. ¿Solo estaba qué, señorita Velasco, protegiendo estándares o protegiendo prejuicios? Mónica lo miró, luego a las gemelas, luego a Patricia, luego a los pasajeros que todos la miraban con diversos grados de disgusto y decepción. No sabía que eran sus hijas,
dijo desesperadamente a Ricardo, y fue entonces cuando la compostura de Ricardo se agrietó ligeramente, lo suficiente como para dejar que la ira se mostrara. Eso no debería importar. Se ganaron sus alas como cualquier otro piloto, pasaron cada prueba, cumplieron cada estándar, volaron un vuelo perfecto. Su comportamiento no fue sobre sus calificaciones. Sea honesta sobre qué se trataba realmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica abrió la boca, la cerró, y finalmente la verdad salió en un susurro roto. No se veían como lo que esperaba que se vieran las pilotas. Ahí estaba la admisión, el sesgo desnudo. Ricardo asintió lentamente. Gracias por su honestidad, pero la honestidad no deshace el daño. Se volvió hacia Patricia. ¿Cuál es la política de la compañía sobre discriminación? La voz de Patricia era firme y clara. Tolerancia cero. Cualquier miembro de la tripulación que se encuentre que ha participado en comportamiento discriminatorio enfrenta terminación inmediata. El mundo de Mónica se hizo añicos en ese momento. Por favor, suplicó, y había lágrimas reales ahora. Esta es mi carrera. Esta es mi vida. 20 años le he dado a esta industria. La expresión de Patricia no se suavizó. Y en esos 20 años debería haber aprendido mejor. Las carreras y los sueños de esas jóvenes mujeres también importan. Intentó destruirlos basándose en nada más que prejuicio. Ricardo agregó, su voz llevando el peso del amor de un padre y la furia de un padre. Mis hijas enfrentarán obstáculos reales en esta industria. Obstáculos basados en regulaciones obsoletas, en preocupaciones de seguridad legítimas, en los desafíos que cada piloto enfrenta. No necesitan obstáculos fabricados de personas que deberían saber mejor. Las gemelas estaban allí, viendo esto desarrollarse, y sus emociones eran complicadas. Había vindicación, había alivio, pero también había algo que parecía tristeza. Valentina habló, su joven voz llevando una sabiduría sorprendente. No queríamos que nadie fuera despedido, solo queríamos volar. Sofía asintió, solo queríamos ser tratadas como pilotas. Patricia las miró con respeto y comprensión. Sé que no querían esto, pero esto no se trata de venganza. Se trata de seguridad y estándares. Los miembros de la tripulación sesgados son peligros de seguridad. ¿Qué pasaría si las dudas de la señorita Velasco hubieran causado que las distrajera durante un momento crítico? ¿Qué pasaría si su prejuicio hubiera escalado a algo que realmente pusiera en peligro el vuelo? Ricardo puso sus manos en los hombros de sus hijas. A veces la justicia se siente incómoda, incluso cuando es correcta. Su madre me enseñó eso. Al mencionar a su madre, los ojos de ambas chicas se llenaron de lágrimas. Ricardo continuó, su voz suave ahora, hablando a sus hijas, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Carmen siempre dijo que cuando ves injusticia, tienes una elección. Puedes mirar hacia otro lado y dejar que continúe. O puedes ponerte de pie y exigir algo mejor, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. La seguridad escoltó a Mónica fuera de la aeronave. Ella estaba llorando, su carrera terminada, su reputación destruida, y aunque no había alegría en verla irse, había una sensación de que algo necesario había sucedido. Algo que necesitaba suceder no solo para las gemelas, sino para cada piloto que vendría después de ellas. Miguel Torres, el gerente de operaciones que defendió a las gemelas antes, se les acercó con una disculpa en sus ojos. Debería haber detectado esto antes. Debería haber estado monitoreando la situación más de cerca. Patricia sacudió la cabeza. Todos deberíamos haberlo hecho. Este es un problema sistémico y lo vamos a abordar. Luego Ricardo le dijo a sus hijas algo que las hizo verlo bajo una luz completamente nueva. Necesito ser completamente honesto con ustedes dos. Poseo el 40% de Aviación Apex, que incluye este servicio charter. Invertí hace 2 años, justo después de que su madre falleció. Nunca se los dije porque quería que construyeran sus carreras de manera independiente. No quería que nadie les diera oportunidades por mi apellido. Quería que ganaran cada logro para que nadie pudiera quitárselo o afirmar que no lo merecían. Las gemelas estaban procesando esto, sus mentes tambaleándose. Valentina habló primero.
Has estado velando por nosotras todo este tiempo. Los ojos de Ricardo brillaban con lágrimas no derramadas. Las he estado viendo volar, cariño. Hoy fue la primera vez que tuve que intervenir, y lo haría de nuevo sin dudarlo. La voz de Sofía era pequeña. ¿Esto significa que todo lo que hemos logrado fue por ti? Ricardo apretó ambas de sus manos. No, escúchenme. Cada hora que registraron, cada prueba que pasaron, cada habilidad que aprendieron, eso fue todo ustedes. No jalé ni un solo hilo, no hice ni una sola llamada en su nombre. Lo único que hice fue asegurarme de que la puerta estuviera abierta cuando tocaron. Pero ustedes tuvieron que tocar, tuvieron que caminar a través. Tuvieron que demostrar que pertenecían, y bebés lo demostraron más allá de cualquier duda. Patricia Morrison dio un paso adelante, su voz llena de determinación y propósito. Lo que sucedió hoy nunca puede volver a suceder. No en esta compañía, no en esta industria. Estamos implementando capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el personal en todas las divisiones. Miró directamente a Sofía y Valentina, y quiero que ustedes dos nos ayuden a desarrollar ese programa. Necesitamos sus voces, necesitamos sus skills, sus experiencias. Necesitamos jóvenes que han enfrentado esto para enseñar a las personas que lo han estado perpetuando. Las gemelas se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa que solo tienen los gemelos. Y luego Valentina habló. Ayudaremos, pero también necesitan entender algo. No queremos ser símbolos, no queremos ser las pilotas de diversidad o la historia inspiradora. Queremos volar. Queremos ser pilotas que casualmente son jóvenes y afrolatinas, no jóvenes pilotas afrolatinas que casualmente vuelan. ¿Tiene sentido? Patricia asintió con comprensión y respeto. Tiene perfecto sentido, y les prometo que en esta compañía serán pilotas primero. Todo lo demás son solo detalles. David Hutchinson, que había estado observando todo este intercambio, habló. Señora Morrison, dirijo una compañía de tecnología valorada en aproximadamente 8.000 millones de euros. Hacemos consultoría de diversidad e inclusión para compañías Fortune 500. Me gustaría ofrecer los recursos de mi compañía para ayudar con este programa de capacitación sin cargo. Miró a las gemelas. Lo que presencié hoy fue inaceptable, pero cómo lo manejaron fue extraordinario. Su profesionalismo bajo presión, su gracia frente a la humillación, ese es el tipo de carácter que necesitamos más en cada industria. Marcos Chen sacó su tarjeta de presentación y se la entregó a ambas gemelas. Hablo en serio sobre lo que dije antes. Si alguna vez necesitan algo, mentoría, oportunidades, incluso solo alguien con quien hablar que entienda lo que es enfrentar sesgos en entornos profesionales, me llaman, Carolina agregó, su voz cálida. Mi hija tiene 12 años y me ha estado diciendo que quiere ser piloto. Después de hoy, después de verlas a ustedes dos, voy a apoyar ese sueño con todo lo que tengo. Han inspirado a más personas de las que saben. Mientras el grupo comenzó a dispersarse, Ricardo les pidió a sus hijas que dieran un paseo con él. Salieron de la terminal y caminaron hacia la pista. Las montañas vascas se elevaban majestuosamente en el fondo. El sol de la tarde pintando todo de dorado. Durante un largo momento, ninguno de ellos habló, simplemente caminaron, padre e hijas, procesando todo lo que había sucedido. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Lamento haber mantenido la verdad oculta sobre ser dueño de la compañía, sobre tener el poder de protegerlas. Su madre y yo hablamos de eso antes de que falleciera, y ella fue muy clara sobre lo que quería. Hizo una pausa, su voz espesa de emoción. Ella dijo, no pavimentes su camino, mi amor. Déjalas construirlo ellas mismas, pero siempre está listo para atraparlas si caen. Así que las vi luchar en la escuela de vuelo, las vi enfrentar a los que dudaban y escépticos. Las vi demostrar una y otra vez. Y cada vez que quería intervenir, hacer las cosas más fáciles, escuchaba la voz de Carmen recordándome que las victorias fáciles no construyen carácter, que necesitaban ganarse su lugar para que siempre supieran que lo merecían. Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas. «Papá, ¿compraste la compañía de aviación por nosotras?»
Ricardo estuvo callado por un momento, honesto, luchando con la emoción, en parte. Después de que su madre murió, necesitaba sentir que estaba haciendo algo. No pude salvarla, pero podía intentar construir una mejor industria para ustedes dos. Comencé a financiar becas para estudiantes de minorías en aviación. En silencio, de forma anónima. Compré participaciones en compañías que pensé que tenían potencial para cambiar la cultura. No podía protegerlas de todo, y Carmen no habría querido que lo hiciera, pero podía intentar construir un mundo donde tuvieran una oportunidad de luchar. Valentina extendió la mano y tomó la mano de su padre. No necesitábamos que nos protegieras de todo, papá. Solo necesitábamos saber que nos respaldabas, y hoy nos mostraste que lo haces. Ricardo jaló a ambas hijas en un abrazo apretado, y por un momento los tres simplemente se quedaron allí sosteniéndose, sintiendo la presencia de la mujer que todos extrañaban desesperadamente. Su madre siempre dijo que ustedes dos cambiarían el mundo, susurró Ricardo. Hoy creo que comenzaron a demostrar que tenía razón. El paseo de regreso a la terminal fue más silencioso, pero era un silencio pacífico ahora. La tormenta había pasado. Se había servido justicia y la familia Mendoza estaba completa. Secretos revelados, confianza profundizada. Mientras Eaku se acercaban al edificio, Sofía hizo la pregunta que había estado en su mente. «Papá, ¿qué le pasa a Mónica ahora?» Ricardo consideró su respuesta cuidadosamente. Tendrá que vivir con lo que hizo. Perdió su carrera, su reputación. Ese es un precio pesado, pero también es necesario. No por venganza, sino porque la industria necesita saber que ese comportamiento tiene consecuencias. Consecuencias reales. Valentina agregó pensativamente. Casi siento lástima por ella. Casi. Sofía asintió. Yo también. Pero luego pienso en lo que intentó hacernos. Intentó humillarnos frente a los pasajeros. Intentó hacer que dudaran de nuestras habilidades. Si esos pasajeros no hubieran hablado por nosotras, si papá no hubiera intervenido, ¿qué habría pasado? ¿Simplemente habríamos tenido que aceptarlo? ¿Habría ido a nuestro expediente de alguna manera? ¿Habría afectado oportunidades futuras? Ricardo dejó de caminar y miró a sus hijas seriamente. Exactamente por eso las consecuencias importan. Porque por cada una de ustedes que tiene un padre que puede intervenir, hay 100 jóvenes pilotas que no lo tienen. Por cada situación que se aborda, hay 1000 que no. La única manera de cambiar un sistema es dejar claro que la vieja forma de hacer las cosas ya no será tolerada. Esa tarde los tres cenaron en un restaurante tranquilo en San Sebastián. Solo los Mendoza. Sin asociados de negocios, sin cámaras, sin espectadores. Ricardo ordenó las comidas favoritas de sus hijas, y hablaron sobre todo excepto lo que había sucedido. Hablaron sobre Carmen, compartiendo recuerdos favoritos. Hablaron sobre los sueños de las gemelas para el futuro. Hablaron de cosas tontas como el terrible hábito de Valentina de dejar su bolsa de vuelo sin empacar y la obsesión de Sofía por organizar sus cartas en perfecto orden. Se rieron juntos. Realmente rieron de una manera que no habían reído desde que Carmen murió. Cuando llegó el postre, Ricardo levantó su vaso de agua en un brindis. Por su madre, quien le dijo a 2 niñas pequeñas que podían tocar las nubes y les dio el coraje para creerlo. Y por ustedes dos, quienes demostraron que tenía razón. Las gemelas levantaron sus vasos. Por mamá, dijeron juntas. Hubo un momento de silencio cómodo y luego Ricardo agregó. ¿Saben lo que sucede después, verdad? Las gemelas lo miraron con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Ricardo sonrió. David grabó lo que sucedió. Esto va a salir. La historia va a difundirse. Van a ser famosas por algo más que solo ser pilotas jóvenes. Valentina gimió. No quiero ser famosa, solo quiero volar. Ricardo asintió. Lo sé, cariño, pero a veces nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que pretendemos. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esa plataforma si llega? Sofía lo pensó, su rostro serio. Si la gente quiere escuchar nuestra historia, tal vez podamos usarla para alentar a otros jóvenes que no se parecen a la imagen tradicional de un piloto. Tal vez podamos mostrarles que es posible. Valentina agregó,
Tal vez podamos asegurarnos de que lo que nos sucedió no le suceda al próximo piloto joven, que no encaje en las expectativas estrechas de alguien. Ricardo miró a sus hijas con un orgullo tan profundo que sus ojos brillaban con lágrimas. Su madre estaría tan increíblemente orgullosa de en quienes se han convertido, no solo como pilotas, sino como seres humanos. Enfrentaron la injusticia con dignidad, se mantuvieron firmes sin perder su profesionalismo. Mostraron gracia incluso cuando tenían todo el derecho de estar enojadas. Esa es fuerza, fuerza real. A la mañana siguiente, tal como Ricardo había predicho, el video de David comenzó a volverse viral. Lo había publicado en las redes sociales con el subtítulo «Azafata intentó humillar a pilotas adolescentes basándose en su edad y raza. Resulta que su padre era dueño de la compañía. Así es como se ve el sesgo, y así es como deberían ser las consecuencias». En cuestión de horas, el video tenía millones de vistas. Los medios de comunicación recogieron la historia. El hashtag #GemelasMendoza comenzó a ser tendencia. Los mensajes llegaron de todo el mundo. Jóvenes de color escribieron: «Me inspiraron a perseguir mi sueño de convertirme en piloto». Los padres escribieron: «Gracias por mostrarle a mi hija que pertenece a la cabina». Los profesionales de la industria escribieron: «Ya era hora de que este tipo de comportamiento enfrentara consecuencias reales». También hubo críticas, por supuesto. Algunas personas dijeron que el despido de Mónica fue demasiado duro. Algunas personas afirmaron que las gemelas estaban recibiendo un trato especial debido a su padre. Pero la respuesta abrumadora fue de apoyo, admiración y llamados al cambio sistémico en la industria de la aviación. 6 meses después, Sofía y Valentina estaban de pie en un escenario en la Conferencia Nacional de Aviación. El auditorio estaba lleno de miles de profesionales de la aviación, estudiantes y entusiastas. Cuando fueron presentadas, la multitud se puso de pie en una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Las gemelas estaban allí abrumadas, tomadas de la mano, sacando fuerza una de la otra como siempre lo habían hecho. Cuando los aplausos finalmente murieron, Sofía se acercó al micrófono. «Hace 6 meses, mi hermana y yo volamos nuestro primer vuelo charter. Teníamos 16 años, las pilotas comerciales certificadas más jóvenes de nuestra región. Habíamos trabajado durante años para ganar esa oportunidad. Habíamos registrado cientos de horas, habíamos pasado cada prueba, habíamos demostrado nuestra competencia una y otra vez. Pero cuando nos presentamos a volar ese día, fuimos juzgadas no por nuestras calificaciones, sino por nuestra edad y el color de nuestra piel. La audiencia estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Valentina tomó el control, su voz fuerte y clara. «Lo que nos sucedió no fue único. Sucede todos los días a personas que no se ven como lo que otros esperan que se vean los profesionales. La única razón por la que nuestra historia recibió atención es porque nuestro padre tenía el poder para exigir responsabilidad. Pero ¿qué pasa con todas las personas talentosas que enfrentan sesgos y no tienen ese tipo de respaldo? ¿Qué pasa con las mentes brillantes y las manos hábiles que son descartadas debido al prejuicio?» Sofía continuó: «Por eso estamos aquí hoy, no para hablar sobre lo que nos sucedió, sino para hablar sobre lo que vamos a hacer para asegurarnos de que no siga sucediéndoles a otros». Las gemelas luego presentaron el programa integral de capacitación sobre sesgos que habían ayudado a desarrollar, el fondo de becas que su padre había ampliado en nombre de su madre, y la red de mentoría que conecta a jóvenes pilotos de orígenes subrepresentados con veteranos de la industria. Hablaron con pasión e inteligencia, con vulnerabilidad y fuerza. Y, cuando terminaron, la ovación de pie fue aún más larga que la primera. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, las gemelas llamaron a su padre por video. Apareció en la pantalla sentado en la silla favorita de Carmen, la que mantuvieron incluso después de que murió porque todavía olía ligeramente a su perfume. «Papá, la presentación fue increíble», dijo Valentina, su rostro brillando de emoción. Ricardo sonrió, su orgullo evidente. «Patricia me llamó, dijo que ustedes dos arrasaron». Sofía se inclinó más cerca de la cámara. «Papá, la gente se nos acercó después».
niñas jóvenes que dijeron que decidieron seguir la aviación debido a nuestra historia, padres que dijeron que sus hijas finalmente se vieron representadas. Fue abrumador. La voz de Ricardo era suave. Ese es el legado de su madre viviendo a través de ustedes. Ella siempre dijo que la representación no se trataba solo de verse a uno mismo en un papel. Se trataba de creer que perteneces allí. Hubo una pausa cómoda y luego Ricardo dijo: «Tengo algo para mostrarles». Se levantó y caminó hacia un cajón, sacando una carta. Su madre escribió esto antes de fallecer. Escribió una para cada una de ustedes, pero también escribió una para mí sobre ustedes. Me dijo que no la abriera hasta que realmente hubieran comenzado su viaje como pilotas. Creo que ahora es el momento adecuado. Abrió la carta, sus manos temblando ligeramente, y comenzó a leer. Mi querido Ricardo, si estás leyendo esto, nuestras niñas han comenzado a volar. Realmente volar, no solo en entrenamiento, sino en el mundo. Desearía poder estar allí para verlo, pero como no puedo, necesito que les digas algo por mí. Diles que cada obstáculo que enfrenten, cada persona que dude de ellas, cada desafío que parezca insuperable es solo otra razón para seguir subiendo más alto. El cielo no se preocupa por el prejuicio, no ve color ni género ni edad, solo reconoce habilidad, coraje y determinación. La voz de Ricardo se estaba quebrando ahora, pero continuó. Diles que estaré con ellas en cada despegue y cada aterrizaje, en cada momento de turbulencia y cada momento de cielos claros. Seré el viento bajo sus alas, la calma en su tormenta, la voz en sus corazones diciendo: pueden hacer esto, nacieron para hacer esto. Y Ricardo, mi amor, gracias por dejarlas construir su propio camino. Gracias por tener la fuerza de verlas luchar y no intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Gracias por amarlas lo suficiente como para dejarlas fallar, dejarlas aprender, dejarlas convertirse en quienes están destinadas a ser. Van a cambiar el mundo, lo sé, con amor siempre, Carmen. Para cuando Ricardo terminó de leer, los tres estaban llorando, Sofía y Valentina a través de la pantalla de video. Ricardo en su silla, sosteniendo la carta de su difunta esposa como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ella sabía, susurró Valentina. Sabía que esto sucedería, sabía lo que enfrentaríamos. Ricardo asintió. Su madre entendía el mundo mejor que la mayoría. Enfrentó sus propias batallas con el sesgo, pero nunca dejó que la hiciera amarga. Dejó que la hiciera más fuerte. Y las crió para hacer lo mismo. La semana siguiente, Sofía y Valentina estaban de vuelta en la cabina, volando una ruta de Madrid a Barcelona. Era un vuelo de rutina, nada especial, pero se sentía diferente ahora. Habían pasado por el fuego y salido más fuertes. Mientras navegaban a 11.000 metros, con el Mediterráneo extendiéndose interminablemente a su derecha y las montañas una hermosa cinta a su izquierda, Valentina se volvió hacia su hermana. ¿Alguna vez piensas en ese día? ¿El día con Mónica? Sofía asintió. Todo el tiempo, pero no de la manera que podrías pensar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valentina. Sofía ajustó su rumbo ligeramente antes de responder. Pienso en lo fácilmente que podría habernos roto, como si hubiéramos dejado que sus palabras nos definieran, si hubiéramos internalizado su duda, podríamos habernos rendido. Pero no lo hicimos. Nos teníamos la una a la otra, teníamos a papá, teníamos el recuerdo de mamá. Teníamos nuestro propio conocimiento de nuestras habilidades. Y cuando llegó el momento, teníamos pasajeros que eligieron defender lo correcto. Valentina sonrió. Y teníamos alas. Nunca olvides que teníamos alas. Mientras comenzaban su descenso a Barcelona, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos imposibles de naranja, rosa y púrpura. El tipo de cielo que te recordaba por qué las personas soñaban con volar en primer lugar. El aterrizaje fue perfecto, suave como el cristal. Mientras rodaban hacia la puerta, la voz del controlador de la torre llegó por la radio. «Vuelo hermoso hoy, capitanas. Bienvenidas a Barcelona». Era algo pequeño, ese reconocimiento, pero significaba todo, porque no se trataba de su edad o su historia o la compañía de su padre. Era solo dos pilotas haciendo su trabajo excelentemente, siendo reconocidas por su habilidad.
Esa noche, acostadas en sus camas de hotel, cada gemela en su propia habitación por primera vez en un tiempo, Valentina envió un mensaje de texto a Sofía. A veces puedo sentir a mamá con nosotras, especialmente cuando volamos. La respuesta de Sofía llegó de inmediato. Yo también. Cada vez que despegamos, juro que puedo escucharla diciendo, «Toca las nubes, mi niña». Valentina envió de vuelta un emoji de corazón, luego agregó, «Lo logramos, Sofía, realmente lo estamos haciendo, estamos viviendo el sueño». El último texto de Sofía antes de dormir llegó. «No solo lo estamos viviendo, lo estamos cambiando para todos los que vienen después de nosotras». Y esa era la verdad. Sofía y Valentina Mendoza no solo se convirtieron en pilotas, se convirtieron en pioneras. No porque se propusieran serlo, sino porque se negaron a aceptar que sus sueños eran demasiado grandes, su edad demasiado joven, su apariencia demasiado diferente. Volaron frente a la duda, literal y figurativamente. Y al hacerlo abrieron el cielo un poco más para todos los que habían sido told que no pertenecían allí. La historia de lo que sucedió ese día en San Sebastián se extendió mucho más allá de un video viral. Provocó conversaciones en escuelas de aviación, en salas de juntas corporativas, en hogares donde las niñas pequeñas miraban al cielo y se preguntaban si también podía ser suyo. Llevó a cambios de políticas, a iniciativas de diversidad aumentadas, a un ajuste de cuentas con sesgos que habían sido permitidos existir sin ser desafiados durante demasiado tiempo. Pero para Sofía y Valentina, lo más importante no era la fama o el reconocimiento o incluso los cambios que habían ayudado a inspirar. Lo más importante era que estaban volando. Cada día se ponían sus uniformes, caminaban hacia las aeronaves, revisaban sus listas de verificación y se elevaban al cielo. Estaban haciendo exactamente lo que su madre había soñado para ellas, lo que su padre las había apoyado, lo que habían trabajado tan duro para lograr. Los años pasarían. Sofía y Valentina continuarían capitaneando aeronaves más grandes, entrenando a otros pilotos, continuando rompiendo barreras y construyendo puentes. Enfrentarían otros desafíos, otras dudas, otros obstáculos. Pero también experimentarían innumerables momentos de alegría, de triunfo, de la pura libertad que viene de volar a través de las nubes. Y a través de todo, llevarían con ellas el recuerdo de ese primer vuelo charter. El día en que fueron dudadas, el día en que fueron defendidas, el día en que aprendieron que a veces la justicia prevalece, el día en que demostraron que el cielo pertenece a cualquiera lo suficientemente valiente como para reclamarlo. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre las barreras que creamos y las barreras que podemos romper, entonces compártela. Cuéntale a alguien sobre Sofía y Valentina. Cuéntale a alguien sobre el poder de defender lo correcto, incluso cuando es incómodo. Cuéntale a alguien que los sueños no tienen límites de edad, ni restricciones de color, ni requisitos de género. Los sueños solo necesitan coraje, habilidad y la determinación de seguir volando incluso cuando golpea la turbulencia. Suscríbete a este canal para más historias que inspiran, desafían y nos recuerdan que el cambio es posible cuando lo exigimos. Y aquí está mi pregunta final para ti. ¿Quién en tu vida necesita escuchar esta historia? ¿Quién necesita que le recuerden que pertenecen a espacios donde otros dicen que no pertenecen? Comparte este video con ellos porque la representación importa, la justicia importa y a veces las voces más jóvenes llevan los mensajes más importantes. El cielo está esperando, las nubes están llamando y tal como Sofía y Valentina demostraron, cualquiera lo suficientemente valiente como para alcanzarlas puede tocarlas. La única pregunta es, ¿lo harás?